computer. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Aquí los saluda Janet Noltenius. Soy presidenta y fundadora de Casa de la Cultura El Salvador en Washington, D.C. Ahora estamos celebrando el Día Mundial del Libro. ¿Y qué mejor manera de celebrar que con alguien que nos regala libros? Eso es lo que hace un escritor. Un escritor de pura cepa. ¿Por qué lo digo? Porque es un escritor que escribe poesía, novela, literatura infantil, literatura para jóvenes, eh, escribe artículos, es un escritor y de eso se trata. Bienvenido, Jorge Galán. Jorge está con nosotros. Él es el seudónimo literario de George Alexander Portillo Eh, eh, Galán. Eso, ajá, bueno, no sé. Siempre pasa lo mismo con eso del nombre. Porque en realidad, pues, mi nombre es mis apellidos son Portillo Galán. Y George, bueno, George y Jorge son lo mismo, así que lo único que hago es traducir. Pero bueno, suele pasar que me digan que es mi seudónimo. Bueno, pero fíjate que en cierta manera ya se te conoce a ti como Jorge Galán Sí. en todo lo que es la literatura. Y mira, tú comienzas bien joven a escribir poesía. ¿Qué es lo que te lleva a escribir poesía, Jorge? ¿Qué es lo que... Bueno, antes que nada, bueno, gracias por la invitación, Janet. Siempre es un placer hablar con usted. Siempre, bueno, tengo grandísimos recuerdos de las visitas a Washington. Así que es una maravilla y bueno, estoy en San Salvador ahora, con sonido ambiente porque es inevitable, eh, y con un calor tremendo, ¿no? Con un calor que acaba de pasar la Semana Santa, todos sabemos, así que bueno, es complicado, pero bueno, feliz de estar aquí conversando con usted. ¿Qué me llevó a Bueno, escribir poemas? Bueno, no sé exactamente, porque los poemas son una cosa como muy intuitiva, muy, no tan, luego se vuelven racionales, pero nacen de una irracionalidad, de un sentimiento de, así que nunca estoy seguro cómo empecé a escribir poemas. Lo que sí estoy seguro es cómo eh, me fui tomando en serio la poesía, eh, que son dos cosas distintas, ¿no? Porque, bueno, comenzás a escribir algunos versos, a leer algunas pequeñas cosas, pero luego con el tiempo lo vas tomando más en serio, ¿no? Lo vas tomando con mucha más conciencia. Eh, bueno, Conocí más o menos en esa época, bueno, tenía ciertos amigos que escribían y luego me hice novio de una muchacha que también era escritora de poesía. Y entonces creo que eso un poco cambió las cosas porque un poco más tarde esta chica participó en un premio literario, estaba muy joven, ella era mucho más joven, era más joven que yo. Eh, Era un premio nacional de poesía y lo ganó. Y el hecho de que ganara ese premio, bueno, me motivó a mí también para tratar de confeccionar un libro, con los poemas que tenía, confeccionar un libro, ¿no? Y entonces de alguna manera ese entusiasmo, ese ánimo por, lo, por, no sé, por ver qué pasaba con un premio literario, bueno, me hizo un poco ir más allá y tomar un poco más en serio el hecho de escribir poesía, de crear temáticas, de contar algo en los libros. bueno, pero tiene varios libros de poesía publicados y Sí, además de eso ha recibido muchos premios, entre ellos, por ejemplo, Breve Historia del Alba, La Ciudad, El Estanque Colmado, El Círculo. El último que leí yo fue Medianoche del Mundo, que se sí, publicó también en italiano, una publicación muy linda, dicho sea de paso, y además tienes esta antología que publicó Valparaíso, ¿no? sí. De primera edad. Entonces, eso es entre algunos de los libros de poesía tuyos. Sí, bueno, llevo desde entonces, pues no he parado de estudiar poesía, de escribir poesía, y he publicado más poesía que narrativa en realidad. La narrativa la comencé un poco tarde, bueno, a publicarla un poco tarde, no a escribirla, pero me costó mucho. Creo que la poesía es más natural,
al menos en mí es más natural. Y la narrativa, bueno, me llevó mucho tiempo aprender los mecanismos de cómo contar una historia, ¿no? De cómo contarla, ¿no? De hecho, mi último libro, que es una historia completamente distinta a las que he venido escribiendo, La Ruta de las Abejas, el libro que nos convoca a esta reunión, pues es una historia que yo tenía desde hace muchísimo tiempo, desde los 21, 22 años, que la tenía en mi cabeza y en el momento en que se me ocurrió y fui creando los personajes, no me atreví a escribirla, hacía apuntes y todo eso. Y fueron muchos años después hasta que me decidí que podía contar esa historia. Pero me llevó mucho tiempo realmente. Y es una historia fantástica, es una historia con personajes que me parecen, desde los nombres, he visto Lobías Runín, por ejemplo, Tobias Rumbi, Elgin sí. Menor, Nu, Lóriga, y son lugares fabulosos. Cuéntanos cómo poder entrar dentro de ese mundo. Bueno, es un libro, en ese momento cuando se me ocurrieran esas historias, yo solía leer mucha fantasía, muchos libros de Ursula K. Le Guin, de Tolkien, bueno, libros de terror como libros de Lovecraft o Arthur Machen, o de ciencia ficción. Leía mucha ciencia ficción también entonces, ¿no? Y todo venía en el ámbito de lo fantástico. Entonces quería escribir historias de ese tipo, ¿no? Quería escribir historias de fantasía clásica. Y bueno, fui confeccionando poco a poco la trama y el mundo donde la trama sucedía. Yo no Bueno, sé si sabrás, pero el libro está en su versión electrónica nada más. No alcanzó a salir, ¿verdad? Tenía, tenía que presentarse el 1 de abril y como todos sabemos, con todo esto de la pandemia, pues no pudo llegar a las librerías. pero tienes la venezolanas. portada ahí contigo, enséñanos, Bueno, por sí, favor. lo único que nos ha quedado, bueno, lo único que tengo por ahora es la versión electrónica del libro, que bueno, a mí me parece una de las portadas que más me gusta de mis libros, bueno, una de las que más me gusta. Y es como, bueno, es la primera parte. Porque la historia yo cuando la confeccioné salió muy larga, ¿no? Y la editorial decidió pues publicarla en varias partes, que al final serán Entonces, ¿va a tres. ser qué? ¿Una trilogía? ¿Van a ser varios libros? Sí, al ¿Cuáles son final tus planes? será una trilogía. Hemos dividido la historia en tres partes y se publicará así, una trilogía. Así que bueno, es una Eh, experiencia nueva para mí y es muy emocionante. Pues me parece muy emocionante a mí también, porque la última novela que había leído tuya es Noviembre. La Sí, leí tanto en español como en inglés y esta novela es sobre un tema totalmente real para todos que hemos vivido eso, que fue el asesinato de los jesuitas de la UCA. Entonces, eh, eh, tienes tú un proceso tan grande, pues, de temas y de tópicos. Cuéntanos cómo vas de uno al otro, cómo te sale eso. a ver, mi idea de decidir contar esta historia tan diferente era un poco alejarme de todas estas temáticas tan duras, ¿no? Porque mis dos últimos libros de poesía también contaban sobre la realidad salvadoreña, que es una realidad que, bueno, que todos conocemos, que es tan difícil. Y tanto Noviembre como estos libros de poesía, como otra novela que, bueno, que está redactada ya, pero que no he corregido aún, eran temas sobre la realidad nacional, del pasado o del presente. Entonces, eran temas tan duros que sentía una necesidad de un poco alejarme de eso y escribir algo, pues, no lo sé, algo completamente diferente, ¿no? Que me diera otra aire, otra frescura. Y pasar de una temática a otra, bueno, yo creo que hay algo como muy genuino en todo esto. Eh, Hay cosas que tenemos por dentro. Yo esta historia la tenía siempre conmigo, ¿no? O sea, era parte de mí. Lo que pasa es que estaba ocupado escribiendo otras clases de historia que a mí me parecían importantes. Pero
una persona no es unidimensional. Una persona guarda dentro de sí varias dimensiones y varios regustos por ciertas cosas, ¿no? Y para mí esto es lo mismo, es dejar al yo que escribe Noviembre y encontrar al yo que tal vez es más joven, que se ilusionaba escribiendo novelas o creando ideas para libros infantiles o juveniles, que son historias como completamente diferentes, ¿no? No, indudablemente. Yo creo que también me encanta no solamente que hayas escrito en el pasado ya literatura infantil como Una primavera muy larga, también El premio inesperado, Los Sí, otros mundos. Estos literatura infantil sí, es tan importante y ahora la literatura juvenil porque mira, ayer salió un artículo diciendo que los salvadoreños no leen. Entonces, bueno. eh, cuéntanos, cuéntanos. Bueno, yo creo que todos sabemos, vivimos en un país muy difícil, con unas condiciones sociales de pobreza que, bueno, venimos arrastrándolas en el último siglo, ¿no? Entonces, es como cuando me dicen que, bueno, en El Salvador no hay talento. Bueno, talentos hay, muchísimos. Los he visto. He visto a mis propios amigos talentosos para, bueno, para diversas cosas, pero específicamente para la literatura, ¿no? Lo que cuesta es que existan condiciones para que desarrollen ese talento. Y lo mismo pasa con la lectura, ¿no? Si no hay libros, si no hay un poder adquisitivo para comprar libros, pues es que es muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Y tampoco hay bibliotecas especializadas, tantas bibliotecas. Eh, bi- entonces, bueno, es cierto que la realidad nos dice que no se lee, ¿no? Es verdad, no podemos negarlo, pero bueno, siempre pensamos en eso, pero no vemos un poco más allá. O sea, ¿qué razones hay para que la gente no lea? Yo, eh, cuando iba a publicar Noviembre, por ejemplo, yo pensaba que era un tema que, bueno, que podía interesar más bien poco. Y me he llevado unas enormes sorpresas, principalmente en mi país, donde es un país que no se lee, pero que muchísima gente ha leído el libro y lo sé porque, bueno, he tenido contacto con mucha gente, he presentado el libro acá también, por noticias de la editorial misma. Entonces, para ser un país que no se lee, pues se ha leído muchísimo. Bueno, sí, y te felicito por eso, porque la verdad es que ese libro, entre otros de tus libros, pues nos muestra un momento muy doloroso, pero me alegra tanto que estés haciendo ahora, entrándonos en otro mundo. Y cuéntanos de tus proyectos en términos del apoyo a las bibliotecas. Tuvimos una conversación muy interesante de la necesidad de crear más bibliotecas, de ver la virtualidad, de buscar nuevas maneras, no solamente de apoyar que se publiquen más libros, pero también ¿no? que haya acceso a esos libros. Bueno, yo creo que hay muchísimo trabajo por hacer, o todo el trabajo por hacer. Es interesante un fenómeno que está ocurriendo ahora en El Salvador, que mucha gente, bueno, no mucha, pero algunas personas están escribiendo literatura infantil de calidad, ¿no? Bueno, está Roxana Méndez, que ha ganado premios internacionales en Estados Unidos o en otros premios centroamericanos de cuento. Está eh, Alberto Pocasangre, que ha publicado también en editoriales extranjeras. Está, bueno, Lorena Juárez, que también ha publicado en Lo que leo. Y, o sea, hay una serie, se me escapan algunos, pero hay una serie de autores que están ahora mismo muy preocupados escribiendo libros para niños y son libros de calidad. Entonces, yo creo que cada vez más tenemos que buscar mecanismos para aprovechar a estos autores. Cuando vemos los planes de estudio, bueno, hay un pequeño porcentaje de la población de El Salvador lee constantemente en los colegios, no a los niños les dejan lecturas. Y entre más salvadoreños sean quienes van leyendo, entre más se interesan estas editoriales por publicar libros de autores salvadoreños, pues yo creo que vamos a crear una sinergia muy importante, ¿no? Muy bien, Y porque sí, ujú. no, Eso porque está ocurriendo ahora mismo, eso está,
empezando a ocurrir, pero no creo que se detenga. Creo al contrario, creo que va a ir hacia adelante. Un dato muy interesante. Eh, Libros para Niños de Nicaragua organiza un premio centroamericano de cuento infantil. En las pocas versiones que lleva el premio, ya lo ganaron dos salvadoreños. Y eso me parece muy destacable, tanto Alberto Pocasambre como Rosana Méndez, que bueno, se están destacando en eso, ¿no? Y es importante, es muy, muy importante. ¿No? Y además, una de las cosas es que hay aquí en Estados Unidos una diáspora salvadoreña Claro. muy grande y hay una diáspora por el mundo entero, una diáspora salvadoreña que quiere enseñarles a sus hijos que hay salvadoreños, escritores importantes y me alegra mucho que tu libro ya, este libro esté saliendo en Amazon, porque Sí, de sí. esa manera la gente puede ir a Amazon y comprar el libro, ¿verdad? Y poder Sí. leerlo. Bueno, el libro, aunque a mí me apena que no pudiera salir en físico, ni siquiera lo he visto, imagínate. Solo he visto fotos del libro, es penoso, ¿no? Pero claro, todo se suspendió antes de llegar a la fecha por esto de la pandemia, ¿no? Pero sí, el libro en versión electrónica sí está, se encuentra en Amazon y en un montón de tiendas que tienen de manera virtual, ¿no? En la Casa del Libro, en Madrid o ese tipo de instituciones. Muy Que bien. sí, al menos eso sí, ¿no? Y ahora, además de ese libro que tienes en el tintero y que es, cuéntanos cuáles son tus otros proyectos. Bueno, primero acabar de terminar de escribir esta historia. Tengo que terminar esta historia, que es una historia extensa y no he terminado aún. Ajá. Y eso es como lo primordial, ¿no? Y estoy dejando descansar un poco la novela anterior que escribí, porque, bueno, es un tema muy duro y está ahí y en algún momento tengo que volver a ella para revisarla, para corregirla y, bueno, para dársela a algún editor, ¿no? Ya es una novela como las otras, ¿no? Como Noviembre o como La habitación al fondo de la casa, ya es en esa línea más, una línea distinta, ¿no? Así que esos son como mis proyectos inmediatos, literarios. Esos son como mis ¿No? proyectos inmediatos. Espero pues de que cuando pase la pandemia tengan la oportunidad de presentarte en persona, tanto en El Salvador, en diferentes lugares, en el mundo entero, y también que vengas aquí a Washington a presentarlo, porque hay un grupo de lectores en esta área que les encantaría conocer la ruta de las abejas y será un placer tenerte. Bueno, Eh, encantado porque últimamente, para mi suerte, he viajado bastante por Estados Unidos y me he encontrado con mucha gente compatriota en diversos lugares y especialmente en Washington, que bueno, que sabes lo que me gusta esa ciudad, lo que la disfruto y siempre me va a encantar ir, siempre voy a tener muchas ganas de volver. bueno, pues te felicito, Jorge. Yo creo que esta ha sido una pequeña entrevista sobre la ruta de las abejas y de, dinos algo que nos va, que nos tiene entusiasmados por conocer a esos personajes. Eh, ¿Quieres leer un par de páginas o nos quedamos solamente con el gustito en la boca? Bueno, a ver, yo lo que quisiera decir sobre el libro es que es un poco una vuelta a la juventud, ¿no? Puedo decir que es un libro para jóvenes, pero en realidad no es solo para jóvenes, es para un poco, es salir de este mundo, es como abrir una puerta, ¿no? Y salir de un mundo y entrar a otro. Eh, es una historia de un viaje, además, un viaje a través de un valle cubierto por la niebla, un valle que hay historias que cuentan que más allá de esa niebla, que es una niebla interminable, que no se disipa nunca, lleva siglos así, pues se supone que hay otros mundos, ¿no? Más allá de eso. Y hay unos viajeros que se deciden eh, arriesgarse y cruzar esa niebla, intentar cruzar. Entonces, cuando uno escribe una historia como esta, la verdad es que para leerla necesitas dejar un poco todo atrás, ¿no? Entrar en tu propia habitación
sea literal o no. Y bueno, olvidarse un poco del mundo y entrar en esas historias que espero que a la gente la disfrute de leerla como yo estoy disfrutando de escribirla, porque de alguna manera escribirla es también vivir la historia. Como Vivirla revivirla y sí. revivir también ese deseo de tomar un viaje a otros mundos. Bueno, Nosotros como salvadoreños conocemos que hemos sido, como decíamos, pata de chucho, porque hemos migrado y bueno, también nos hemos puesto a explorar otros mundos. Somos exploradores y no hay como la exploración en la literatura. Bueno, bueno. quiero agradecerte sinceramente ese nuevo regalo de esa novela que tengo muchos deseos de leer y agradecerte que hayas tomado este tiempo para poder celebrar el día de ahora, el Día del Libro. Bueno, gracias a ti, Janet, por la invitación. De verdad, muchas gracias, porque bueno, me hacía mucha ilusión esta conversación y te lo agradezco sinceramente. Bueno, hasta la próxima y Adiós. a leer se ha dicho. Buenas noches a todos. Buenas noches.